Gracias. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, a nombre de los grupos parlamentarios del PRD en el Senado de la República y de la Cámara de Diputados, expresaré aquí algunas consideraciones al respecto del tema que nos ocupa. Hoy, como bien lo hemos dicho, se ha dicho aquí, concluye este último receso del tercer año de trabajo de esta 63ª legislatura y desde luego también cerramos un ciclo histórico, diría yo, en el Congreso de la Unión visto en su conjunto. Para los grupos parlamentarios del PRD, esta ha sido una legislatura que seguramente habrá de ser recordada por su pluralidad y por su capacidad para construir en el marco de esta pluralidad y aprobar una gran cantidad de leyes, de reformas a leyes y a la Constitución encaminadas a garantizar el Estado de Derecho y a fortalecer la democracia en nuestro país y con medidas que siempre se buscó que fueran por el bien de la sociedad y de ir abatiendo la enorme brecha de desigualdad que seguimos teniendo en México. En los últimos años, la agenda programática del PRD se vio reflejada, yo diría que como nunca antes, en la agenda legislativa de ambas cámaras, y muchos de los productos finales no pueden entenderse ni explicarse sin el trabajo intenso realizado por nuestros grupos parlamentarios y desde luego por encontrar eco en el conjunto de los grupos que permitieron que salieran adelante importantes reformas, dentro de las que yo destacaría como las más relevantes: la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma política de la Ciudad de México, que fue una bandera que enarbolaron centenares de miles de mujeres y de hombres desde hace muchos años y que afortunadamente logró salir adelante. Igualmente, lo que tiene que ver con la desindexación del salario mínimo, sacarlo de la Constitución, y desde luego que significó colocar ahora nuevas medidas para poder establecer un conjunto de disposiciones que estaban contempladas en una gran cantidad de artículos de la Constitución y de diversos ordenamientos, tanto federales como locales, que tomaban como base el salario mínimo para imponer multas, etcétera, entre muchas otras cosas. Eso fue apenas un primer paso, por cierto, hay que recordarlo, porque todavía está pendiente en materia de salarios mínimos todo lo que tendría que ir de la mano de ello. Igualmente, la ley para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, aunque esté aún incompleta porque faltan los titulares respectivos, la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, la Ley de las Instituciones de Tecnología Financiera, la Ley de Archivos, la Ley General de Archivos, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, la Ley Nacional de Ejecución Penal en el nuevo Sistema Nacional Penal Acusatorio, la Ley del Sistema de Justicia Integral para Adolescentes, la Ley General del Consejo Nacional para el Aprovechamiento de Alimentos, Ley General de Mejora Regulatoria, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, a partir también de que se crea la Secretaría de Cultura, la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura,
en donde debo hacer un reconocimiento especial en esta materia de derechos humanos a quien presidió la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República, mi compañera senadora Angélica de la Peña, y a quienes en este esfuerzo también, por supuesto, acompañaron con mucha creatividad y ánimo positivo para que esto saliera adelante. Se reformaron otras disposiciones muy importantes, como igualmente la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, que se expidió en esta legislatura, la desaparición cometida por particulares del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas. Igualmente, lo que tuvo que ver con la modificación a la Constitución en materia de la eliminación de la reforma al 16º transitorio de la Constitución para impedir el pase automático del procurador a la Fiscalía. Está pendiente todavía ver lo que tiene que establecerse en materia de autonomía y de independencia del Ministerio Público Federal, del fiscal anticorrupción y de la FEPADE, desde luego. Y desde luego aquí está pues uno de los grandes asuntos que tendrán que tomarse muy en cuenta para la próxima legislatura. Hay que decir que junto a estos logros tan importantes, por los que yo estimo que habrá de ser recordada positivamente esta legislatura que hoy concluye sus trabajos, también desafortunadamente va a ser recordada por la expedición de la Ley de Seguridad Interior, que está todavía pendiente su futuro. No la compartimos nosotros junto con otros grupos parlamentarios porque contradice, a nuestro juicio, abiertamente el mandato constitucional y atenta contra los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Igualmente, por su omisión en el cumplimiento de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, al no haber expedido las leyes reglamentarias de los artículos 29 y 33 de la Constitución, que quedaron como grandes pendientes. También lo que tuvo que ver con una aprobación inadecuada de lo que conocemos como la Ley para regular la publicidad gubernamental, que se hizo cualquier otra cosa menos lo que demandaban las organizaciones de la sociedad civil y lo que ordenó en su sentencia la Corte. Así pues, podemos señalar ausencias que habrá que considerar, que no podemos dejar de señalar. A mí me tocó participar en esta comisión permanente de los trabajos de la primera comisión y tuvimos varias reuniones de mucha productividad, quiero reconocerlo, pero también lamentablemente prácticamente en el último mes dejamos de ser convocados y quedaron pendientes de resolverse temas muy importantes porque ya no hubo reunión, como el exhorto al Ejecutivo Federal para el reconocimiento de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, la solicitud de la PGR del informe relativo a los avances en las investigaciones del caso Odebrecht, la solicitud a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del informe respecto al proceso de reparación integral del daño a las víctimas del equipo de fútbol Avispones de Chilpancingo, diversas solicitudes a la PGR respecto a los avances en las investigaciones de los asesinatos de candidatas y candidatos durante el proceso electoral, que en estas próximas horas concluirá definitivamente, así como diversas solicitudes a la Auditoría Superior de la Federación en relación con casos como el ejercicio del ramo 23, la estafa maestra, entre otros temas paradigmáticos. Hay que decir que de nuestra parte vamos a buscar que se desahoguen de manera prioritaria desde los nuevos grupos parlamentarios del PRD que integrarán, aunque ya también de manera significativa disminuida nuestra presencia,
pero ahí seguirá nuestra voz con nuestros estandartes programáticos para seguir avanzando en el proceso de democratización del país y evitar el regreso al autoritarismo, a la centralización autoritaria del poder, el fortalecimiento del federalismo, que es uno de los grandes temas pendientes y que ahora se van a tener que poner en el centro del debate con lo que nosotros advertimos de un riesgo contra el ejercicio de un auténtico federalismo, con anuncios que ha hecho el próximo gobierno, todo lo que tiene que ver con atacar las causas de la desigualdad, consolidar el sistema educativo, no dar marcha atrás en cosas que se han avanzado, pero reconociendo que todavía falta por hacer para que tengamos una calidad, una verdadera reforma educativa pública de calidad. En fin, vamos a continuar pendientes de todo lo que va a tener que ver con la materia de seguridad pública, a ver qué va a resultar de todo lo que se ha anunciado y desde luego cuidar que se mantenga la vigencia de los derechos humanos y la inserción y redefinición del papel de México en el mundo. El PRD, pues, y sus grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y de Senadores de la próxima 64 legislatura, no, hay que decirlo, no vamos a apostar al fracaso del gobierno federal. Por el contrario, como lo hemos manifestado y lo reitero aquí, apoyaremos todo aquello que signifique un avance en beneficio de la sociedad y por el fortalecimiento de México como nación soberana. Desde ahora saludamos que el gobierno electo esté pensando en retomar una cantidad significativa de temas que el PRD ha enarbolado, entre otras cosas las del salario mínimo. Falta todavía ver qué es lo que van a hacer con la CONASAMI, con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Estaremos vigilantes, ya hemos adelantado en el sentido de revisar, de reformar la reforma energética, como lo había planteado el ahora presidente electo López Obrador en su campaña, de echar para atrás la reforma energética. Ya acabamos de escuchar entre ayer y hoy que eso no va a suceder, que la realidad les está diciendo otra cosa. Tampoco se van a echar para atrás los gasolinazos, como tanta alaraca se hizo y con las que tantas simpatías se consiguieron en la campaña. Ya se van a mantener los precios de las gasolinas de acuerdo con los estándares internacionales, dicen. No va a haber aumentos sino ajustes de acuerdo con la inflación, pero bueno, vamos a ver qué es lo que finalmente se va a terminar haciendo. Y desde luego, como lo decía, seguiremos nosotros planteando la necesidad de que se derogue, que se eche para atrás la Ley de Seguridad Interior y se cree una verdadera ley que proteja la seguridad ciudadana, que le dé la seguridad que México necesita en todos sus sentidos. Vamos a vigilar desde luego que esta pluralidad a la que llegamos afortunadamente después de muchas décadas de esfuerzo, de trabajo, de lucha desde la oposición, se mantenga y se fortalezca para que la nueva mayoría que hoy vamos a tener, las nuevas mayorías en las cámaras de diputados y de senadores, pues actúe como verdadera, con un ánimo verdadero de reforma legislativo, positivo para el país, y que no se quiera aprovechar esta nueva mayoría o estas nuevas mayorías para provocar regresiones que dañen el interés de México y que el próximo presidente de la República, López Obrador, no vaya a convertirse en el gran legislador que dicte órdenes a los grupos, sus grupos parlamentarios, y que pasen por encima de la pluralidad que se ha venido construyendo en nuestro país. Seguiremos pues promoviendo un verdadero cambio de régimen como lo planteamos en nuestra campaña, y seguiremos siendo una izquierda moderna y democrática que le sigue haciendo falta al país. No puedo terminar mi intervención sin expresar mi reconocimiento a la cooperación, voluntad de construcción de acuerdos, la tolerancia de todas y de todos los integrantes de los grupos parlamentarios, a sus
coordinadores respectivos, mi reconocimiento, afecto y respeto. Está aquí el presidente también de la Cámara de Diputados, Edgar Romo, que también le reconozco su actitud propositiva. A la mesa directiva, desde luego, de esta comisión permanente, al presidente Ernesto Cordero, al conjunto de la mesa directiva. Gracias a todas y todos los legisladores, senadoras, senadores, diputadas y diputados por habernos permitido formar parte de esta grandiosa e inolvidable experiencia, de la que espero hayamos dejado más huellas positivas que ausencias o huellas negativas. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente. Se concede ahora el uso de la palabra al senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Con su venia, su señoría. Hoy cerramos un ciclo. No solo es la última sesión programada de la Comisión Permanente, también es la última de esta legislatura, que fue de una particular intensidad política. De esta permanente celebro su civilidad y madurez a lo largo de un periodo electoral apasionado y competitivo. Destacamos la gran capacidad de mantener el diálogo significante, que supo hacer las más de las veces a un lado la frivolidad y la mezquindad. Tanto en la conducción de los trabajos por parte de las comisiones y en la mesa directiva se privilegió la sensatez, el diálogo, el acuerdo. Por ello, nuestro reconocimiento a nuestros compañeros que dirigieron estas sesiones y estos trabajos. Pero esta última sesión también nos obliga a una reflexión objetiva y serena de este periodo que hoy concluye. Con dolor vemos a nuestra nación asfixiada por la corrupción, aterrorizada por la violencia y menguada por la falta de desarrollo. Pero también es conveniente revisar lo que se avanzó. En este último día debemos de reconocer que cambiamos al país, lo cambiamos desde nuestras diferencias. Algunos lo cambiaron con reformas, nosotros abonando a la consistencia y a una posición política de apoyo a un proyecto de transformación que hoy es triunfador. Cada uno sirvió a sus convicciones y tuvo el espacio institucional para hacerlo. Al final, todos fuimos parte de algo más grande, trascendente, de un proyecto que rebasó nuestra propia individualidad. Y de esto se tratan las instituciones y la política. Esta legislatura, como lo hemos señalado, fue de un trabajo intenso. Baste decir que el marco jurídico de este país es hoy muy diferente al del inicio de esta legislatura. Prácticamente no hay un área en la vida pública nacional que no haya sido tocada por alguna reforma. Muchas de ellas no las comparto. Más allá de ello, las sigo considerando de gran daño y riesgo. La mayoría se impuso y así funciona la democracia. En la democracia no se vive en la comodidad, pero es la mejor forma de resolver los conflictos. Lo demás es la barbarie. Pero más allá de las convicciones, se trabajó y se trabajó mucho. Y esto fue posible por los poderosos motores que representan los equipos técnicos, las secretarías parlamentarias y de administración que le dan potencia a este Congreso. Hay un gran esfuerzo tras bambalinas que no se ve. Un ejemplo de ello es el programa de capacitación en el Senado, uno de los más extensos y ambiciosos del mundo. Esto lo han señalado diversos expertos. Y con esto quiero concluir con nuestro reconocimiento a los siempre discretos y esforzados, los doctores Garita y Figueroa. El Senado funcionó y funcionó bien por quienes lo coordinaron.
coordinaron los trabajos, presidiendo la mesa directiva, los senadores Escudero, Gil, Cordero, Preciado, Cervantes, y en particular quiero mencionar a mi coordinador, don Miguel Barbosa, hombre de talento político, buen humor, hombre de definiciones y gran compañero en esta etapa. Y ya hablando de compañeros, no puedo omitir, parafraseando a Shakespeare en Enrique V, a nuestra alegre banda de hermanas y hermanos, con quienes compartimos la batalla con determinación y convicción, los perseverantes que desde el Legislativo apoyamos el proyecto de transformación de Andrés Manuel López Obrador. Esta lucha nos hermana en las convicciones, pero también en los afectos. En especial, quiero mencionar al determinado, al consistente y al siempre trascendente don Manuel Bartlett, quien dirigió con gran temple nuestro grupo parlamentario. Y en este momento de cierre de ciclo, inicio de un nuevo momento político, no puede faltar a la memoria la sabiduría y el patriotismo de un gran mexicano, mi maestro Manuel Camacho Solís. Saludamos con gran afecto a los coordinadores parlamentarios, Luis Sánchez y Fernando Herrera, quien a través de las diferencias pudimos avanzar en las contradicciones. A don Emilio Gamboa, que siempre con tono, tino y tacto supo llevar una relación respetuosa y pertinente. Muchas veces diferimos en el fondo, hay que decirlo, las más de las veces, pero siempre coincidimos en el diálogo como mecanismo de avance. Mi reconocimiento y agradecimiento a quienes fueron adversarios vehementes y muchas veces brillantes en esta legislatura. Y esto es muy importante porque nos muestra que nadie que piense diferente es un peligro para México. Si eventualmente, al calor del debate y con la pasión, si alguien se sintió ofendido, ofrecemos honestas y sentidas disculpas. Pero estoy seguro que coincidirán que el debate nos prestigia y nos enaltece. La diferencia nos enriquece. Solo la corrupción y la ineptitud son peligrosas para nuestro país. Por último, a cada uno de ustedes les agradezco compartir un periodo tan importante para nuestro país. Y recordando a Tennyson, quiero decirles que reconozco en ustedes corazones de parejo temple, fuertes en voluntad para esforzarse, buscar, encontrar y no rendirse. Y quiero poner el acento en el no rendirse, en este momento de cambio en el que dejamos atrás esta casa, que ha sido el Senado. Es fundamental no rendirse. Para quienes apoyamos el proyecto de transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador, nos obliga a ser incansables, a cumplir los compromisos, a enfrentar los retos, a hacer realidad esta plataforma. A quienes no comparten este proyecto, tampoco pueden rendir sus convicciones. Este país requiere de todos sus talentos. Con gran esperanza y certidumbre, afirmo que México entrará en una etapa de prosperidad, integridad, paz, reconciliación y grandeza. Tengo la esperanza compartida de que abandonaremos las tierras yermas y creo que esta afirmación no admite refutación. Concluyo. Servir a mi país en el Senado de la República ha sido el mayor honor. Hacerlo con pasión, principios e integridad y ser parte de un proyecto de transformación, mi mayor orgullo. Hacerlo con ustedes, mi mayor privilegio. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor senador. Se concede el uso de la palabra al senador Fernando Herrera Ávila del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Muy buenas tardes, senadoras, senadores, diputados, diputadas, compañeros de la mesa directiva, de las juntas de coordinación política, del Instituto Belisario Domínguez, de los diversos institutos de ambas cámaras. Las legisladoras y los legisladores de Acción Nacional, les saludamos con respeto y con gratitud.
Hace 6 años nos reuníamos los nuevos legisladores para platicar sobre lo que tendríamos que hacer en nuestra responsabilidad. Luis Felipe Bravo Mena, compañero militante de Acción Nacional, ideólogo contemporáneo, disertaba y nos decía con claridad: no se les olvide en su responsabilidad que lo cortés no quita lo opositor, ni lo amable quita lo autoritario. Tendrán que aprender a navegar en la conducta de la relación cotidiana entre parlamentarios. Y nos decía Luis Felipe con pulcritud: 5 grandes páginas se han escrito en la historia de nuestro país, y cada grupo de mexicanos dejó su legado, su historia, sus aportaciones en la formación de un nuevo México. Y él decía y abordaba con precisión: los mexicanos que escribieron esa primera página de la conquista lo hicieron con sangre, con batallas, con pundonor, pero tratando de rescatar íntegramente el valor de ser autóctono. Esa página fue escrita con sangre, pero de manera brillante. Después, la segunda página de nuestra historia, comentaba Luis Felipe, la de la independencia, donde los mexicanos decidieron darse un país libre, soberano, autónomo. Muchos episodios podremos recordar, brillantes debates que han estado inscritos en la historia mexicana. Los mexicanos de entonces pusieron su parte. Y después vino una tercera página, la de la Reforma, donde quienes vivieron aquella época distinguieron de manera perfecta cuál era el alcance del poder civil y cuál debería ser la relación entre los demás mexicanos. Ahí está su legado. Y luego Luis Felipe nos decía: la cuarta página de nuestra historia es la Revolución Mexicana. Esa Revolución Mexicana que pretendió acercar las diferencias o disminuirlas entre los que muchos podían y los que tenían escasas oportunidades. Esos mexicanos de entonces nos dejaron como herencia el constitucionalismo social mexicano que a la fecha nosotros aún disfrutamos y que aún buscamos hacer perfectible. Y decía Luis Felipe: estamos insertos ahora escribiendo la quinta página de nuestra historia, la de la transición a la democracia. Y es ahí donde están ustedes. Esta transición a la democracia que después de la Revolución Mexicana logró que hasta 1989 existiera el primer gobernador de oposición, y hasta 1997 la primera Cámara plural, con una mayoría distinta al partido que había gobernado. Es ahí donde estaba nuestra responsabilidad. Y ahí precisamente las legisladoras y los legisladores de Acción Nacional llegamos con una clara disyuntiva: hacer lo mismo que se hizo en sexenios anteriores, donde no hubo los acercamientos suficientes y necesarios y tampoco la voluntad para poder avanzar, o actuar con generosidad para darle al país las reformas que se estaban demandando. Acción Nacional decidió actuar con generosidad, decir claramente que al margen de quien estuviese gobernando, había que otorgar ese entramado legislativo
que está demandando y que estaba demandando nuestro país. Por eso, de aquella evocación de esa plática con Luis Felipe, nos encontramos hoy aquí para hacer una revisión de lo que pensamos, de lo que realizamos y lo que falta por hacer. Quienes me han antecedido en el uso de la palabra han hecho una relatoría sintética, brillante, de todos aquellos asuntos que hemos tratado y que han costado afanes, disposiciones, voluntades. 27 reformas constitucionales, es decir, el esfuerzo de coordinar la forma de pensar de diputados, de senadores, de los sectores involucrados, y que fuese acompañado de la voluntad de los poderes que acompañan al legislativo, fue básica y fundamental. Con emoción, asistimos hoy a la sesión de clausura de la 63 legislatura. Será la última en que nos veamos todos juntos en este lugar. Estoy seguro que para todos ha sido una de las etapas más apasionantes de nuestras vidas. Felicidades a todos y a cada uno por el trabajo realizado. La 63 legislatura concluye hoy el periodo para el cual fue electa. Sin vanagloria, creo que todos podemos levantar la cabeza con orgullo y sentir que hemos rendido buenas cuentas. En representación de los electores, los legisladores realizamos una serie de reformas constitucionales y legales que tienen como objetivo el bienestar de la población. La ruta que hoy concluye empezó en julio del 2012. Mañana empezará otra. Esperemos que sea por el bien de México. Hoy, como en julio del 12, Acción Nacional reconoce con toda madurez política el resultado electoral, la nueva realidad política. Como entonces, aceptamos ser una oposición constructiva a favor de México, de un México de libertades, de valores, con futuro, con un pleno Estado de Derecho. En el GPPAN nunca hemos sido una oposición mezquina. Años de historia nos avalan. Hemos puesto siempre nuestro mayor esfuerzo buscando el beneficio del país. 72 años de vida parlamentaria a la que hacía referencia el brillante senador Héctor Flores. En los 6 años pasados, nunca regateamos reconocer lo correcto y nunca criticamos sin propuesta. No cabe en nosotros ni el dolo ni el doble discurso. Héctor Larios, básico, fundamental en este trabajo, y a quien hoy quiero pedirles que le demos un fuerte aplauso por el extraordinario trabajo que ha hecho en bien de nuestro país. En comisiones y en el Pleno, en todos los foros, buscamos siempre que el trabajo de los legisladores de Acción Nacional se distinguiera por su calidad, con propuestas realistas, teniendo en mente siempre a los ciudadanos. Esa actitud no era nueva para los panistas. Tenemos una larga historia de ganar los debates, de generar propuestas y crear ciudadanía informada y responsable. Con trabajo arduo, convenciendo, persuadiendo, buena parte de nuestra plataforma política y de nuestra agenda legislativa fue aceptada e integrada a los dictámenes y decretos del Congreso de la Unión. Estamos firmemente convencidos de que esas reformas son pertinentes para el país.
Esta legislatura está entregando al país reformas necesarias. En su momento, Acción Nacional propuso, argumentó, defendió y aprobó lo que en su conciencia beneficiaría al país. Sin duda, logramos avances a pesar de que fuimos menos en cantidad, pero sin falsa modestia, fuimos capaces de ganar debates decisivos con argumentos y con razones. Reconocemos que aún quedan asuntos pendientes de gran trascendencia, como lograr una Fiscalía General autónoma, completar el Sistema Nacional Anticorrupción, eliminar el fuero, entre muchos otros temas más. Lamentablemente, los rescoldos rompieron los equilibrios del poder legislativo y en los últimos años no fue posible avanzar con la misma velocidad. También hay que reconocer que a pesar del gran esfuerzo realizado en el ámbito legislativo, quizá otros poderes avanzaron, pero no a la misma velocidad. Los escándalos, tropiezos y la percepción de vivir un momento de corrupción galopante en nuestra historia paralizó la dinámica. El pasado 1 de julio se renovó el Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo y varias gubernaturas en medio de uno de los periodos más intensos de la historia reciente de nuestro país. Aún después de los resultados del pasado proceso electoral, estamos convencidos de que las grandes reformas que aprobamos también serán aprobadas por el juicio de la historia. Son reformas necesarias para nuestro país. Hoy, tanto las reformas constitucionales como nuestro modelo político han entrado en una disyuntiva. O se continúa el proceso iniciado hace varias décadas para fortalecer las instituciones y modernizar el país, o se retrocede hacia la centralización del poder político, a los viejos esquemas que ya fueron superados. Las nuevas circunstancias derivadas del pasado proceso electoral ponen a prueba instituciones políticas de nuestro país y hasta nuestra misma democracia. Los poderes del Estado, los órganos autónomos, las entidades federativas y los partidos políticos deberán definir si consolidan y amplían su papel constitucional o sucumben ante el autoritarismo. Ante los riesgos de esa nueva realidad, también la ciudadanía, la sociedad civil, las organizaciones sociales, la opinión pública y los medios de comunicación tendrán que hacer oír su voz. Al fin de cuentas, el avance y la consolidación de la democracia mexicana dependerán de todo el entramado político y social que hemos construido en esta quinta página de nuestra historia. Como hace mucho no se veía, el Poder Ejecutivo de la Federación y el Congreso de la Unión estarán concentrados en una sola fuerza política. Les deseamos que les vaya bien, que sepan que tendrán una legislatura de acción nacional, siempre propositiva, dispuesta a apoyar lo que sea mejor para México y a señalar directamente todo aquello que enturbie el desarrollo del país. No tenemos duda, nuestro compromiso como demócratas está en luchar por una auténtica división de poderes y consolidar nuestra democracia, sus instituciones, sus libertades y sus derechos sociales. Legisladoras y legisladores, han sido 6 años de intenso trabajo. Debemos agradecer a los ciudadanos de México su confianza para representarlos en esta Cámara. A todo el equipo de apoyo técnico, legislativo y administrativo de esta Cámara, queremos decirles que sin su apoyo los legisladores no podríamos desempeñar nuestro papel con eficiencia y con dignidad. A los coordinadores y miembros de las diferentes fracciones parlamentarias les expresamos nuestro agradecimiento y nuestro respeto, pues es bien sabido que las diferencias políticas no deben ser motivo de agravio ni de ofensa. En la intensidad del debate, nunca permitimos que se olvidara que ante todo
compartimos la misma investidura y la obligación de servir con pasión y con convicción al país y a la República. No es momento de recordar los agravios que atentaron contra la decencia del trabajo parlamentario. En su momento quedaron evidenciados. Nos llena de orgullo ser parte de una bancada consecuente con su historia y con sus principios. Como panistas militantes de la democracia, seguiremos del lado de las mejores causas de la nación. Seguiremos pugnando por hacer de México un mejor país, una patria ordenada y generosa, un Estado de derecho y un país de libertades. Sigamos en camino. Diputadas, diputados, senadoras, senadores, esta quinta página de nuestra historia aún tiene muchos capítulos por escribir. Que les vaya bien. Hasta siempre. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Emilio Gamboa Patrón. Con su permiso, señor presidente, la patria es primero. Y eso, en estos 6 últimos años, prevaleció en 128 senadoras y senadores de la República en las 62 y 63 legislaturas. Y también en 500 diputados de las 62 y 63 legislaturas. Quiero, si me lo permite, presidente, decirle que configuró usted una mesa directiva de la cual nos sentimos profundamente orgullosos los priistas. Con el diputado Enrique Jackson Ramírez, con quien guardo una enorme amistad, que fue un gran líder en el Senado de la República cuando tuve el privilegio en el 2006 de ser senador de la República. En mi paisana, que no está hoy, pero que quiero reconocer su trabajo, la diputada María Bolio, que hizo un gran papel cuando ustedes le daban la oportunidad de llevar a cabo la mesa directiva. En el senador David Monreal, que no se encuentra el día de hoy, pero que hizo un papel importante en la mesa directiva, siempre con sus principios y siempre abogando para que esta comisión permanente pudiera funcionar como hoy tenemos que reconocer, termina este periodo. A la diputada Arlet Muñoz, que sustituye a mi paisana, que ha hecho un gran trabajo como vicepresidenta, y a las secretarias, a la diputada María Gloria Hernández, gran trabajo realizado, al senador Héctor Flores, siempre lo caracteriza ser un caballero también, un gran abogado, a un hombre que me sorprendió, y lo digo de verdad, el senador Luis Humberto Fernández, un hombre que llegó cuando falleció un amigo, compañero de todos nosotros, y que en paz descanse, Manuel Camacho, mi reconocimiento también aquí en la mesa directiva. A Macedonio Salomón Tamés, mi reconocimiento también, y al diputado José Refugio Sandoval. ¿Qué puedo decir? Hoy escribimos una de las páginas más importantes de la historia de México. Podemos haber tenido muchas discusiones en el Senado de la República y aquí en la Comisión Permanente, pero siempre privilegiamos la mesa del diálogo y privilegiamos la política.
Y pudimos, como lo han dicho aquí, los que han hecho uso de la palabra antes que yo, pudimos avanzar. Y dejamos un México con problemas, sin duda alguna. He tenido el privilegio de trabajar cerca de muchos presidentes y todos ellos tratan de hacer lo mejor para que México salga adelante. Yo le deseo mucha suerte, y lo he dicho y lo reitero, a Andrés Manuel López Obrador, el próximo presidente ya electo, que le vaya muy bien, porque así le va muy bien a México. Que su equipo de trabajo entienda perfectamente que tienen que gobernar junto, apoyándolo a él. No se gobierna solo, se gobierna con un equipo preparado, inteligente, coherente, honesto, y que yo estoy seguro que tendrán retos por delante. Y así es la vida, retos muy duros de la naturaleza, retos duros con la economía, retos duros con problemas sociales. Y le deseo y le reitero al presidente electo que tenga muchísima suerte. Sin duda, en la Cámara de los Senadores, en la 62-63 legislatura, tuvimos debates, diálogo, negociación y lo más importante, siempre buscamos el acuerdo. No había ningún partido que tuviera mayoría. El PRI tenía 55 de 128 y la mayoría la tenía la oposición. Yo le agradezco a Carlos Puente que se haya no solo aliado con mi partido desde la elección, sino que siempre estuvo atento a buscar los acuerdos también con los diversos grupos parlamentarios que configuramos esta legislatura. No puedo dejar de reconocer al coordinador Ernesto Cordero en su primer año, después a Jorge Luis Preciado y después a Fernando Herrera, con quien tuve un buen entendimiento en estos últimos años. A Miguel Barbosa, que dejó el Senado de la República con un sueño en su vida por ir a buscar la gobernatura de Puebla, a quien le agradezco también su amistad. A Luis Sánchez, que pidió una disculpa ahorita, me dijo que tenía que salir, fue un hombre que pudimos entendernos y lo hicimos en el último año, que es el más complejo, donde están las elecciones. Y se dieron unas elecciones gracias a lo que hemos construido todos y consolidado todos. No es la obra de una mujer o de un hombre, es la obra de todos los mexicanos. Hemos consolidado una democracia que hoy vale más que lo que valía antes. Y la ciudadanía de México el 1 de julio salió a votar por el partido que creyó que puede gobernar muy bien este país. Y fue respetado no solo por el presidente Enrique Peña Nieto, como es su obligación constitucional. El primero que salió a reconocer el triunfo de Andrés Manuel López Obrador se llama José Antonio Meade. Sabedores que no había nada después de haber visto los números a las 2 de la tarde, nada que hacer. Fue aplastante el triunfo que tienen, pero también es enorme la responsabilidad que tienen. Gobernar se dice fácil, pero es muy complejo y lo van a ver. Y van a necesitar de todas las mexicanas y de todos los mexicanos. Y yo quiero decirles que desde donde yo esté, en lo que yo pueda servirle a mi país, lo seguiré haciendo por convicción y por amor. Mi grupo parlamentario, sin duda alguna, en la 62-63, reconoce a Carlos Puente por ser un hombre inteligente y joven con un gran futuro. Será próximo diputado federal, mucha suerte en esa etapa. Y yo quiero reconocer en Manuel Bartlett dos cosas. Tuve el privilegio yo de ser compañero de él en el gabinete del presidente de la Madrid, él un secretario de Gobernación muy importante, con gran fuerza, un hombre estudioso, y pude ser compañero de él en el año 2000, cuando él era todavía priista. Vino y configuró con 5
senadoras y senadores, su grupo parlamentario. Y él es testigo de que nunca le quitamos la palabra, como no se le quitó nunca a ninguna senadora ni ningún senador. Y se subieron 50 y 60 y 70 veces a decir quizás lo mismo, por su convicción. Y eso lo reconozco, y eso lo aplaudo. Igual lo hicimos los priistas. Nosotros hicimos, sin duda alguna, que la 62 y 63 legislatura pase a la historia de este país. Lo he dicho y lo quiero reiterar hoy. Después de 1917, de la reforma del constituyente, donde no habían senadores, la 62 y 63 legislatura en la Cámara de los Senadores y en la Cámara de los Diputados pasará a la historia como la más productiva que ha tenido el México moderno. Y eso se debe a que Enrique Peña Nieto no vino a administrar este país. Siempre platiqué con él con un profundo respeto hacia el Congreso, hacia mis compañeras de diversos partidos y hacia mis compañeros de diversos partidos. Fue respetuoso siempre del Congreso. Y él vino a transformar este país. Y hoy es un país distinto, con muchos problemas que reconozco y que vamos a tratar de sacar adelante. Pero México es muy distinto de hace 6 años. Mucho. Y me tardaría como ya lo hizo Zambrano, en dar todas las leyes que se modificaron. Yo hablaría de 14 reformas estructurales que son la huella más importante que deja el presidente Enrique Peña Nieto para México. Puedo, sin temor a equivocarme, que no hay ley que no pueda ser perfectible. Todas son perfectibles, todas se pueden modificar. Y hoy se tocaba la reforma electoral. Y quiero decirles, gracias a una reforma que propuso el presidente Enrique Peña Nieto, el día de hoy, mañana se instalarán, serán 241 mujeres en la Cámara de los Diputados, el 48% de la Cámara, y serán 63 mujeres en la Cámara de Senadores, el 49% de la Cámara de Senadores. Gran reforma, una reforma de transformación. Se les dio su lugar que se merecían. Ruiz Cortines les dio el voto y dijimos, ¿ya cumplimos? No. Yo tuve el privilegio de convivir con mujeres preparadas, inteligentes, con contundencia en su debate, sabedoras de lo que traían adentro y por qué debatían, por qué discutían y por qué trataban de convencer a los diversos grupos parlamentarios para que votáramos por su iniciativa. Y así fue la historia en esta 62-63 legislatura. Yo no tengo duda, le dimos lo mejor que tenemos y le dimos un rostro nuevo a nuestro país. No en balde, es la 14ª economía del mundo. Y el día de ayer, después de que nadie creía que pudiéramos llegar a un acuerdo con los Estados Unidos de Norteamérica, se logró un acuerdo entre México y Estados Unidos. Y desde aquí le hago mi reconocimiento a la comisión que llevó a cabo esto. Y también al acompañante que nombró el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. No tengo duda, y se los digo de verdad, que es otro México, que vivimos momentos difíciles en muchos estados, sin duda, que buscamos siempre buscar y encontrar la solución a la seguridad del país y no logramos el consenso como pasa en muchos lados. España dejó de tener el presidente de la República 1 año porque su Congreso no se puso de acuerdo. Nosotros dejamos pendientes y la 64 legislatura tendrá que resolverlos. Pero avanzamos más de lo que creemos y cuando se lleven su libro, que espero, presidente, nos los entreguen pronto, y vean lo que hicieron ustedes, mis compañeras y compañeros, se van a dar cuenta y decir, de haber cumplido. Le hemos cumplido a México y le hemos cumplido a nuestra patria. Yo quiero, sin duda alguna, dejar claro que hay un nuevo marco jurídico en nuestro país. Grandes reformas.
importantes reformas constitucionales y grandes leyes, reformas que van a mejorar sin duda alguna lo que nos llevaba al grupo parlamentario del PRI, a que los pobres pudieran mejor vivir y en mejores condiciones. Y estoy seguro que ese es el común denominador de todas y de todos los que estamos aquí. ¿Cómo ayudamos a la gente que más nos necesita? Y lo hicimos. No hay duda que nos metimos en todas las esferas de la vida nacional para tratar de modificar leyes que ayudaran a la gente más desprotegida. Hoy, en un dejo de tristeza, me toca hablar a nombre de un maravilloso grupo. Mujeres que me enseñaron mucho y hombres que me enseñaron mucho. Yo los quiero mucho de verdad, las quiero y las respeto, y estoy profundamente orgulloso de lo que fue mi grupo parlamentario en la 62 y 63 legislatura. Se ampliaron los derechos de los mexicanos sin duda alguna. Jóvenes, mujeres, niños, derechos humanos. Me tardaría todo el día si les digo todo lo que hicimos. Lo van a ver. Pero hay algo que sí quiero dejar muy claro, que mi grupo parlamentario siempre convencido acompañó al presidente Enrique Peña Nieto en esta transformación de México. Yo se los agradezco y los felicito. ¿Qué necesita México? Necesita, sin duda alguna, de un gran gobierno. Ya la ciudadanía dijo quién va a ser el presidente. Y eso no está en duda en ningún lado de México, menos en el Congreso y menos en este último día que terminamos nuestra 63 legislatura. ¿Qué necesita México? Estar unido. Cuando los mexicanos nos unimos, salimos adelante. Cuando nos dividimos, salimos mal. Y yo estoy convencido de que así será. Estoy convencido de que tenemos un gran país, de que México es mucho más grande que sus problemas, de que la nueva Cámara de Diputados y de Senadores privilegien la política, hagan de esa arte que es la política, y la concibo y la defino con una frase: solo para servir a la gente. Mi vocación es servir. Y tengo muchos años en el Ejecutivo que pasé y tengo muchos años en el Legislativo. Y entiendo a la política como el arte de servir. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo desde donde nos encontremos, los que nos vamos a nuestra casa, los que se van a la Cámara de los Diputados, los que se van a la Cámara de Senadores, mujeres y hombres, las que se van al gabinete del presidente López Obrador, los que se van a su gabinete. Tienen que pensar siempre que primero está México. Tienen que pensar siempre que lo que tienen que hacer es servir y no servirse. Esa es la filosofía de un grupo parlamentario que hoy quiere refrendar su respeto a todos los grupos parlamentarios que configuran la Cámara de los Diputados. Mi respeto a todos los grupos parlamentarios que formamos con mucha satisfacción y orgullo el Senado de la República. Y quiero terminar diciéndoles, no les digo adiós, sino les digo, nos veremos pronto. Muchísimas gracias.